Siempre relacioné la estremecedora pintura El triunfo de la muerte de Peter Bruegel, que retrata la desolación de la Europa medieval después de la peste, con el indetenible avance mundial del cáncer en la vida moderna. Cáncer, la palabra temida, el término maldito, como el Lord Voldemort en la saga de Harry Potter, es quien no debe ser nombrado. Pero si escojo a Sabines y su verso, no es Lord, sino príncipe, el príncipe Cáncer. Prefiero su nombre profano, el señor pendejo. Así lo desacralizo, le quito todo título nobiliario, le pierdo el respeto y el miedo. A lo sumo, lo entiendo, lo explico, lo describo, pero sin convocarlo a una reunión ni invitarlo a cenar a casa. No es bienvenido, ni pensar en hacerme su amiga. No le hago ninguna concesión, no merece mi sonrisa. ¿Sonreiría Bruegel mientras pintaba El triunfo de la muerte? Hipócrates, Galeno y Avicenas, padres fundadores de la medicina, ya lo nombraban a este, el padre de todas las enfermedades, con su nombre actual, cáncer. Etimológicamente, cáncer significa cangrejo. Sí, como lo escuchan, cangrejo. Nadie se ha puesto de acuerdo aún, en 1000 años de historia, en los motivos de tan extraño nombre, el de un crustáceo del orden de los decápodos, para el bautizo de esta letal enfermedad. Unos dicen que obedece a la extrema dureza de un tumor, tan parecida a la de su caparazón. Otros sostienen que se debe a la espantosa idea de un cangrejo horadando las entrañas debido a los dolores muy agudos del paciente terminal, comparables a los que provocarían las pinzas y las tenazas de un cangrejo que nos devora por dentro. Y otros mencionan que es por el ahínco y la tenacidad con que este crustáceo no suelta a su presa. Cáncer designa un amplio grupo de enfermedades que pueden afectar cualquier parte del organismo. Una característica del cáncer es la multiplicación rápida de células malignas que se extienden más allá de sus límites habituales y pueden invadir lugares adyacentes del cuerpo o propagarse a otros órganos, en un proceso científico conocido con otra palabra, cuya mención produce terror: metástasis. Mientras avanza el tiempo de este documental, pienso en lo inevitable. ¿Cuántas personas en el mundo habrán recibido durante estos minutos su diagnóstico? ¿Cuántas habrán leído o les leerán el difícil término carcinoma? ¿Cuántas entrarán a una sesión de quimioterapia o saldrán de una de radioterapia? El cáncer comienza en una célula. La transformación de una célula normal en una tumoral es un proceso multifásico y suele consistir en la progresión de una lesión precancerosa hasta convertirse en un tumor maligno. Trabaja en silencio durante años y luego es tarde. En este mismo instante, millones de seres humanos afrontan una batalla personal contra la enfermedad y muchos más están sentados cerca de seres queridos que luchan por su vida, o visitando amigos que se recuperan de una quimioterapia, o averiguando en internet los últimos tratamientos conocidos para sus parientes. Quizás, como lo describió Susan Sontag, el cáncer solo sea una desoladora metáfora moderna de la humanidad. Sontag, una de las intelectuales más importantes de Estados Unidos en la última mitad del siglo XX, en su libro
las enfermedades y sus metáforas, señalaba el tratamiento del cáncer, tal como se lo entiende hoy, implica métodos muy distintos, de una brutalidad que no se esconde. El cuerpo enfermo, sometido a un ataque cancerígeno, al cual se le dice una invasión, recibe un tratamiento estandarizado como un contraataque, la quimioterapia y la radioterapia sobre todo. Ella apuntó en su historia crítica de la quimioterapia: la primera generación de medicamentos contra el cáncer fue la de las sustancias de tipo gas mostaza, tales como la ciclofosfamida. Su utilidad, primero contra la leucemia, caracterizada por la excesiva producción de leucocitos inmaduros, luego contra otras formas de cáncer, fue descubierta como resultado de un experimento fortuito de guerra química a fines de la Segunda Guerra Mundial. La escritora fallecida por un cáncer relataba: un barco americano cargado con gas mostaza estalló en pleno puerto de Nápoles. En lugar de morir quemados o ahogados, muchos marineros murieron a causa de una brutal baja del número de leucocitos y de plaquetas en la sangre, es decir, por envenenamiento de la médula ósea. Las metáforas del cáncer no provienen de la medicina, sino del vocabulario bélico. No hay médico ni paciente que no conozca esa terminología militar. Las células cancerosas no se multiplican, invaden. Las defensas del organismo no son casi nunca vigorosas para eliminar un tumor que ha creado su propio abastecimiento sanguíneo y que está constituido por miles de millones de células destructivas. El tratamiento también sabe a ejército. La radioterapia usa las metáforas de la guerra aérea. Se bombardea al paciente con rayos tóxicos. Y la quimioterapia es una guerra química, en donde se utilizan venenos. El tratamiento apunta a matar las células cancerosas. Es posible que el lenguaje del cáncer vaya evolucionando en los años venideros. Cambiará radicalmente cuando por fin se comprenda la enfermedad y sea mucho mayor la probabilidad de cura. Es un lenguaje que ya está evolucionando, gracias al descubrimiento de nuevos tratamientos. Así como la quimioterapia va reemplazando a la radioterapia, es posible que termine por tratarse eficazmente el cáncer mediante algún tipo de inmunoterapia. En ciertos ambientes especializados, las ideas están cambiando y la investigación está concentrada en las reacciones inmunológicas del organismo. Entonces, será moralmente lícito, como no lo es hoy, usar el cáncer como metáfora. Precisamente en un rincón del planeta, en un pequeñísimo país llamado Ecuador, apareció, para enfrentar exitosamente al príncipe innombrable, un hombre con una voraz curiosidad y una imperdonable terquedad. En Quito, la capital del país sudamericano, nació y vive desde hace 72 años un científico cuya vida entera, hasta encanecer, la ha pasado intentando dos búsquedas impensables: la captura del cangrejo y el suicidio de la muerte. Este científico y médico ecuatoriano, en condiciones adversas, típicas del tercer mundo, desde hace 3 décadas, indagó el sistema inmunológico y sostuvo que él mismo, en equilibrio, puede afrontar con mayor expectativa a los cánceres y otras enfermedades conexas, pero también aquellas que son fruto de la exacerbación inmunológica. Algo difícil de imaginar en un mundo que, a pesar de su desarrollo científico en el campo de la salud, se enfrenta a un crecimiento sorprendente de cánceres en gente cada vez más joven, debido a una resistencia hoy más fuerte a los tratamientos y a los tiempos que nos ha tocado vivir. He aquí la historia del médico y científico ecuatoriano Edwin Ceballos, el hombre que atrapó al cangrejo. Recuerdo muy claramente mi infancia. Generalmente esa infancia es feliz en tanto en cuanto uno tiene la barriguita llena,
y tiene tranquilidad y paz en el hogar. Eso es lo que yo tuve. Y el recuerdo que decidió para que yo agarre desde esa edad, creo que unos 9, 10 años, la decisión de hacerme médico, fue que mi madre era hipertensa, y a los hipertensos suele de vez en cuando salirles sangre por la nariz, se llama epistaxis, y esa salida de sangre era en una forma ciertamente alarmante, tanto más cuanto que la sangre de por sí es alarmante. Entonces mi madre me tomaba de la mano e íbamos al médico de la familia, y le veía que le recibía a mi madre con muchísima dulzura, le hacía acostarse, mi madre seguía sangrando por la nariz, le ponía una inyección, y en la medida en la que la inyección estaba entrando a su organismo, dejaba de sangrar por la nariz. Eso me parecía a mí una especie de milagro. Entonces, esa mística profesional que tenía el médico y que hoy la ha olvidado, fue lo que decidió definitivamente mi profesión. Terminé la escuela en la Escuela Municipal Sucre, era el abanderado de la escuela, y cuando pasé al Colegio Mejía, pues fue un golpe muy fuerte en cuanto a la forma como había que vivir en ese colegio. Y lo primero que tuve que enfrentarme no fue a la enseñanza, a la intensidad del estudio, sino a la intensidad de la agresión de uno frente al otro. Luego de graduarse de médico en la Universidad Central del Ecuador, Edwin Ceballos realiza su año de práctica en la Amazonía ecuatoriana. Se alistó en el ejército y, por ser médico, recibió el grado de teniente. Curioso e inveterado, como un niño asomado a la ventana del verde mundo amazónico, al médico teniente se le clava para siempre en la retina de su memoria un contraste. Mientras los mestizos, hombres y mujeres de las urbes petroleras llegan con extremos cuadros de salud a los hospitales y son quienes llenan las listas de tratamiento oncológico, no hay un solo indígena que acuda con un cáncer. Máximo llegan con la mordedura de una serpiente o con desarreglos estomacales por ingerir alimentos enlatados de las propias ciudades petroleras enclavadas en la Amazonía. Ceballos observa con cautela primero, luego con curioso apasionamiento, la gran diferencia y decide seguir a los indígenas. Los reciben, convive con ellos, le cuentan que tienen muchas plantas para curarse. Al poco tiempo regresa a Quito. Ha aplicado para una beca de especialización médica en el exterior y siempre recordará que tal solicitud, que la hizo muy joven, obedeció al desafío que su severo padre le enrostraba. Si no consigues especializarte, solo serás un médico general y ese título no te servirá para nada. Cuando tenía tiempo en el hospital me iba a la biblioteca y, oh sorpresa, no es que se quemaban las pestañas inventando los quimioterápicos, sino que lo que hacían es coger plantas de todas partes del mundo, investigar los principios activos de esas plantas, ponerlas en cultivos de células cancerosas, y si esos principios activos de esas plantas eran capaces de matar el 50% de las células cancerosas, ya les consideraban un quimioterápico. El efecto tóxico que tenga sobre el paciente será lo de menos, es problema del paciente, pero ya era un quimioterápico. Entonces yo me sorprendí y nació inmediatamente la idea. Si Ecuador es un país pequeño, pero es el segundo mayor país en biodiversidad, yo estaba obligado a mi regreso a buscar en esa rica biodiversidad un principio activo de una planta que pueda ofrecerle salud al mundo. México me permitió reafirmar esa idea
Después las revistas científicas de la especialidad venían con la silueta de una mujer y preguntaban, ¿fue un milagro que María se curara el cáncer? Y entonces yo esperaba que diga quimioterapia, radioterapia. No, decía, o fueron sus T-linfocitos del sistema inmunológico. Y decía, la Sociedad Americana del Cáncer está estudiando el sistema inmunológico y algún día podrá, a través de este sistema inmunológico, controlarse el cáncer. Entonces yo estaba actuando realmente sobre la verdad. Y cuando tuve la oportunidad de regresar a mi país con esos conocimientos elementales y buscar en esa rica biodiversidad 5 plantas para, durante ejercía mi profesión, probar esa medicina natural en estos pacientes, entonces estaba yo buscando un producto que pueda servir a la salud del mundo. Su esposa, Fresia Rosillo, años después, recordando la terquedad del médico, dirá: con 3 niños que mantener, sin casa ni ingresos suficientes, y él gastándose todos los ahorros y endeudándose para comprarse la tal cámara de cobalto. Yo le dije, ¿y en la cámara de cobalto piensas que vamos a vivir? El Banco Pichincha nos prestó a todos los colegas dinero para construir nuestras casas o comprar nuestro departamento. Yo invertí en lo que tenía que invertir, que era la primera bomba de cobalto para tratar los tumores de cáncer, no con terapia con radioactiva superficial, que hacía unas quemaduras gigantescas, sino con radioterapia profunda. Me endeudé tremendamente y cuando estuvo aquí el equipo, que lo traje porque el seguro, el militar, mandaba a mi hospital para que les demos tratamiento de radioterapia. Y entonces yo mismo le daba radioterapia a los ecuatorianos. Decía, cuando yo regrese al país, llevo el equipo, voy a poder trabajar con el seguro, con Solca, con todo. Llegué acá, les ofrecí el equipo y dijeron que no necesitaban. Esos mismos doctores que dijeron que no necesitaban, 3 años después compraron la bomba de cobalto, pusieron en una clínica y ahí sí era necesaria la bomba. Entonces ellos pagaron la bomba en 7 meses, yo pagué en 13 años. Pero no me puse a llorar. Por sus propios caminos, sin ayuda estatal alguna para su investigación científica, llega a reforzar en sus indagaciones la explicación que la ciencia del mundo definiera desde 1972, la apoptosis o muerte programada de células, en este caso, cancerígenas. Para el año 2003, en la revista Cancer, Chemotherapy and Pharmacology, se publica el primer resultado de esa investigación en la que dice que el título, un extracto de una planta de la Amazonía, BIRM, impide el crecimiento de cáncer de próstata y metástasis. Y la parte espectacular fue cuando dice el mecanismo por el cual el BIRM mata selectivamente a las células de cáncer de próstata es mediante el sistema inmunológico que se denomina de apoptosis o muerte programada. La Universidad Autónoma de Madrid me nombra su investigador y allí probamos el BIRM en cáncer de colon, cáncer de recto y leucemia con excelentes resultados. Así empieza un nuevo momento de su vida. Decidió, en un lento proceso de búsquedas de más de 35 años, que su descubrimiento ayudará a que se suicide la muerte y logrará que las células cancerígenas, en contacto con su medicina, se maten ellas mismas. Él venía de un grupo de estudiantes, de una promoción de estudiantes muy estudiosos, muy responsables, una promoción excelente. Cuando yo asistí a la Clínica Pasteur como médico de llamada y observé unos casos de regresión metastásica pulmonar en unos pacientes con tumores primarios del riñón, y él iniciaba la medicación que ahora está en boga y observé las placas. A más de eso, como neurólogo, me ayudó en ciertos casos de neurocisticercosis con radioterapia, que fueron muy buenos casos porque los pacientes clínicamente mejoraron
y han pasado más de 35 años y los pacientes están bien. Y yo lo que recuerdo es los casos clínicos observados, o sea, las evidencias de exámenes, por ejemplo, de imagen. Ver a un paciente que tiene metástasis, a los 40 días borrada la metástasis, los pacientes que tenían neurocisticercosis y que después del tratamiento que les dio, los pacientes recibían la mitad de la medicación anticonvulsivante, sin deterioro de sus funciones mentales. Si a mí me dan una esperanza de vida de 8, 15 días, un mes, un año, yo le agradezco eternamente. La vida es algo grandioso. Sus primeros pacientes fueron todos desahuciados de SIDA, provenientes de los Estados Unidos. Con su estrategia logra que permanezcan estables y que tengan calidad de vida. Yo trabajaba en la Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos, en esa época era director para los países andinos, y el secretario general de ALDU, Juan de Dios Parra, sufrió una enfermedad grave, el cáncer. Y los médicos oncólogos le diagnosticaron el cáncer y no solo eso, sino que le dijeron que le quedaban algunos meses de vida. En ese proceso Juan empezó a despedirse de la vida y tuvo la suerte de encontrarse con el doctor Edwin Ceballos y de conocer el Birmu, que al comienzo Juan lo empezó a consumir 3 veces por día, con la esperanza de que eso le prolongue algunos meses de vida. Sin embargo, lo increíble fue que le curó y que los propios médicos que le hicieron los análisis meses después dijeron, no, pues usted ya no tiene cáncer. A partir de ahí yo empecé a tomar el Birem para fortalecer el sistema inmunológico. Me enteré de que era un producto que fortalecía el sistema inmunológico y lo empecé a tomar básicamente por eso. No tenía yo ninguna enfermedad. Y he tenido una buena experiencia, tengo un buen sistema inmunológico, no me enfermo con frecuencia, muy rara vez tengo algún problema de enfermedad y creo que se debe a este producto. Me he hecho incluso un chequeo médico general hace pocos meses, hace 3 meses atrás, y el resultado del diagnóstico es que estoy en general bien de salud. Creo que Edwin merece el reconocimiento de la comunidad científica del país y del mundo, y creo que así será, pero que será todavía una lucha. Hasta ahora ha sido para él una larga y dura lucha. Creo que lo que se viene es, diría, no implica no una lucha. Hay una disputa, desde luego, por cómo concebir la medicina. Porque además, atrás de la medicina hay grandes negocios transnacionales. Es decir, este medicamento dejaría fuera de uso a muchos de los medicamentos que hoy se utilizan para la quimioterapia, por ejemplo, o dejaría a los medicamentos que se usan para el Parkinson y el SIDA fuera de circulación. Cuando empieza un tibio reconocimiento local a su labor por parte del Parlamento ecuatoriano, en la década pasada, se desata una guerra abierta y soterrada de colegas oncólogos y médicos de su país. Incluso un frente estudiantil de medicina, famoso por su fanatismo, amenaza con una huelga y marchas al Parlamento si se condecora al farsante, al mentiroso, al incapaz, al engañador, al pseudomédico y otros adjetivos que recuerdan los procesos inquisitoriales propios de la naturaleza humana. Es un médico que prácticamente es desinteresado. Él no creo que se interesa por el dinero. Él se interesa por atender a las personas. Él se interesa porque sus pacientes se curen. Él no es como otros médicos que le dicen, sí, váyase porque usted está desahuciado. No. Cuando uno le dice que otro médico lo ha desahuciado, se sonríe. Y me pampió. Me dice, tranquila, doña Martita. Pero las lágrimas a mí se me salían. Y me dice, tranquila, que esto vamos a salir adelante, dice. Usted tuvo algo anterior que era de más cuidado y salimos adelante, dice, gracias a Dios. Ahora también vamos a salir, me dijo. Y esas palabras lo llenan a uno. El doctor que me trataba en el seguro, que no voy a decir su nombre tampoco, me dice, doña Martita, usted es fuerte, usted es una mujer fuerte, dice, que tiene valor, me va a escuchar,
Le digo, diga doctor. Estaban mis hijos también ahí, mi hija. Y me dice, ¿sabe que ese cáncer se le ha regado? Lo tiene en el hígado y lo tiene en el pulmón. ¿Y qué pasa? Le digo, doctor, ya se me regó, ¿y ahora qué pasa? Me dice, ya no le podemos dar más quimioterapia. Como dice, ¿ya para qué? Le digo, está bien, doctor. Dígame cuánto tiempo me queda de vida. Así yo, en esta forma, dígame, doctor, cuánto tiempo me queda de vida. Me dice, doña Martita, qué pena, 6 meses. El VIR es un remedio que no solamente sirve para una enfermedad, sirve para varias. Le diré que yo tenía asma, a mí me da asma fuertísima. Y de lo que estoy tomando el VIR, hasta el asma se me ha quitado. No sé por qué, su desconocida historia me recuerda a las conocidas historias que en su tiempo y sus propios campos vivieron como perseguidos, expulsados, declarados personas no gratas, amenazados o ironizados, Einstein, Copérnico, Galileo, Newton, Lavoisier, Darwin, Mendel y tantos otros científicos europeos y americanos. Cuando le descubrieron el cáncer, ¿usted qué fue lo primero que hizo? Bueno, me venían tratando 2 médicos urólogos y ellos me hicieron la biopsia de la próstata. Y en este examen me salió positivo, pero indicaban de que era prácticamente un inicio de este mal. Yo no quise someterme a ese tipo de operación, porque me indicaban de que existía, primero, probabilidad de 5% de que no me iba a curar. Segundo, de que podía afectarme a otros órganos. Y tercero, que en el peor de los casos tenían que darme también radioterapia o quimioterapia. He observado que mis defensas, mi resistencia en cuanto a otras enfermedades como gripes, resfríos, soy inmune prácticamente, ¿no? No me ha ocasionado ningún tipo de esa enfermedad a raíz de lo que comencé a tomar. Me hizo un nuevo examen, ¿no? Y mi antígeno estaba en 6.4. Y me dice, don Carlos, usted está bien, usted no tiene nada ahorita. El 18 de septiembre de 2012 fui diagnosticada con un cáncer de seno. Semanas más tarde, la resonancia magnética aumentó el diagnóstico. Metástasis en huesos, hígado y páncreas. Recuerdo que al notificarme la noticia y los sitios donde el cáncer había hecho metástasis, los médicos casi me daban el sentido pésame. Mi primer marcador tumoral, el 10 de enero de 2013, registró 519.4. Con el tratamiento del médico ecuatoriano Edwin Ceballos, el 3 de marzo de 2014, mi último marcador tumoral marcó 33.8. Y obtuve estos resultados: desaparición del tumor en el seno y 0 metástasis en huesos, hígado y páncreas. Fue el primer médico en hablarme de cáncer y sistema inmunológico, y en plena desolación, cuando le contaba mi metástasis en huesos, hígado y páncreas, con sencilla delicadeza me dijo: no se preocupe, señora, aquí curamos metástasis. Creo que en la medicina, en la ciencia y en la vida se trata de romper con los paradigmas, incluso los actitudinales. Ese es el reto cotidiano y milenario de la medicina, y eso aprendí del doctor Edwin Ceballos, el hombre que atrapó al cangrejo. Con la primera dulcamara con la que hice la prueba, pude ver que primero mi perrito no se murió, y le aumentaba la concentración y no se murió, y le di a la máxima concentración y no se murió, sino que después ya venía a pedirme. Entonces la siguiente rata de investigación fui yo.
Entonces yo me tomaba eso y pues me sentía muy bien. Después fue mi esposa, mis hijos, mis sobrinos. Los diferentes grupos de dulcamara, de las cuales hay como 1500 variedades. Este tipo probablemente está estudiado y recontraestudiado, pero lo que le ha hecho a este producto que tenga las propiedades que tiene es este tratamiento o esta biotecnología de modificación por oxirreducción. Me llamo Nelly Balbuena, soy comunicadora y docente colombiana. Trabajo como profesora en la carrera de Comunicación Social de la Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador, y esta historia quiere ser un aporte de vida y amor a la ciencia y a la vida del mundo.